dado, ahora sí, me había dado parar. Entonces, ahora sí. Entonces, como les decía, aquí pueden apreciar todo el contenido que deben de considerar para su segunda entrega, ¿verdad? Luego, seguidamente, aquí en esta parte donde dice sesiones sincrónicas, ustedes ven una ventanita gris, ¿verdad? Logran visualizarla. Esa ventanita gris los va a conducir a donde están todas las sesiones sincrónicas. Por ejemplo, esta es la del martes y la de hoy son dos. La de a las 11 y la de ustedes que es aparte porque es otro enlace. Entonces, aquí mismo yo la voy a juntar para que no lo olviden, ¿verdad? ¿Y cuándo vamos a hacer la entrega? La entrega del segundo avance es el viernes 29 de octubre a partir de las 11 de la mañana y será a las 11 de la noche. Lo que tienen más cerca de entrega, además del segundo avance, es el segundo examen, que es importante que asistan a la sesión sincrónica que es el lunes 25, ¿se recuerdan? Está dentro de su planificación la charla de la videoconferencia con la ingeniera Kaina Alvarado. Todos tienen que estar presentes a las 11. Ella les va a hablar del marco metodológico, les va a hablar de las generalidades y los elementos que deben de considerarse. Luego, esa información les va a servir tanto para el examen como, que va a ser subido, ¿verdad? La videoconferencia, como para la redacción del ensayo que individualmente ustedes deberán adjuntar. No es un trabajo en grupo. Cada quien va a adjuntar su ensayo, ¿verdad? Del marco metodológico, que es el miércoles 10 de noviembre, ¿verdad? Entonces, esas son las tres fechas que deben de tomar en cuenta cercanas para sus actividades. ¿Hasta aquí existe alguna pregunta, jóvenes? No. ¿No? ¿Todo claro, No. Noelia, Ramón? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces vamos a compartir ahora cuál es la retroalimentación. ¿Lograron ustedes visualizar la retroalimentación que su profesora les brindó sobre su trabajo? Sí. ¿Lograron leerlo ambos? Sí. Muy bien. Entonces, aquí les habla de que en su esfuerzo y dedicación por presentar el primer avance, solo que es necesario realizar las siguientes consideraciones. El objetivo general deberá especificar el sitio de siembra y producción de anadara, tuberculosa. En este caso, tienen que haber definido, ¿verdad?, la especie objeto de investigación. Yo les coloqué esto, ustedes definirán si esa es la especie, ¿verdad? No tiene que ser necesariamente la que yo les estoy proponiendo. Ustedes deben decidir, pero lo que sí tienen que definir es la especie que va a ser objeto de investigación. ¿Por qué? Porque en el marco teórico tienen que hacer una descripción biológica de la especie, fisiológica, todo lo concerniente para hacer el estudio. Luego, el objetivo específico, ¿verdad? Identificar la tasa de sobrevivencia, ¿verdad? La tasa es con S, no es con Z. Deben de corregir la ortografía, por favor. Y escribir los nombres científicos, ¿verdad? Como corresponden, en cursiva, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Sino de esta forma, anadara tuberculosa, ¿miren? Entonces, no se plantea claramente el problema y no se emplean las citas bibliográficas de las referencias indicadas. Redactar una página no es corto. El planteamiento del problema me lo tienen que redactar a una página y ahí está indicado en el trifolio. Deben colocar las citas bibliográficas de la información argumentativa que coloca en la justificación. Están parafraseando información que no es propia y deben citar. Ya les voy a explicar a qué se refiere esto. Esta situación se repite en las secciones de planteamiento del problema y justificación. Se presentan dos tamaños de letra en el documento, ¿verdad? Entonces es muy importante que solo debe armonizarse. Todo el documento debe estar armonizado con un tipo de letra, aunque las normas APA indican Arial, Times New Roman y otros tipos. Ustedes deben definir cuál de esos tipos. Por eso es que se utiliza el gestor citable, porque al indicar debe estar en todo el documento.
Verificar la aplicación del gestor Citavi, que no se aprecie. Revisar la bibliografía que se incorpore en los títulos, ¿verdad? Deben aplicar el gestor. Por eso es que se ve todas esas situaciones, incongruencias. Las preguntas de investigación se redactan de acuerdo a los objetivos, ¿verdad? Entonces se articulan, se quita el verbo, coloca la pregunta. Deben mejorar y justificar, ¿verdad? Mejorar la justificación y redactarla de manera amplia, ¿verdad? Se les recomienda, ¿verdad? Leer los artículos que colocan en las referencias, emplear las citas y la asesoría del doctor Roberto Martínez. Yo les recomiendo, jóvenes, que lo hagan lo más pronto posible, ¿verdad? Es muy importante que ustedes sepan que si no hacen los cambios y las modificaciones en la entrega del segundo avance, eso incide en su calificación de entrega del segundo avance y afecta grandemente. Entonces, por favor, cada uno de estos elementos deben ser modificados para la entrega del segundo avance. ¿Estamos claros? Sí. Muy bien, Noelia. Sí, doctor. Muy bien. Entonces vamos a la siguiente etapa, que corresponde a mostrarles a qué me refiero con lo de las normas APA. Si ustedes descargan las normas APA, van a encontrar que en las normas APA son los lineamientos que debemos seguir. Si bien el gestor Citavi, que no ha sido aplicado por parte de ustedes, en su totalidad no ha sido aplicado, lo que hicieron fue como usaron Word fue lo que usaron. Porque cuando yo identifico cuando es gestor Citavi, no me aparecen las bibliografías en Word, y ahí aparecen en Word. Entonces, eso quiere decir que ustedes no utilizaron el gestor. Es que se hace muy difícil, doctora, porque no, a mí me saca siempre de donde estoy trabajando, el Citavi me pone lento y me saca de un solo y me cierra la aplicación de Word de un solo donde estoy trabajando. Bueno, yo lo que les recomiendo es lo siguiente, miren. Eso me ocurría a mí inicialmente. Yo lo que hice fue un vaciado de mi computadora, de la memoria. Usted debe descargar su memoria para que pueda descargar el programa y no tenga lenta la máquina. El problema es que tiene demasiados archivos en su computadora. Ah, sí, pero es que como no Entonces, solo yo trabajo en la computadora, están mis hermanas también que entienden trabajo. pero tal vez hay fotos o videos, cosas que tal vez no son tan necesarias. Ah, no, no, Entonces, eso no está en la compu. ya. No tengo de eso. Pero habría que ver si puede también agregarle memoria mayor. Yo hice eso. Además de descargar, le agregué memoria. Porque es que uno de los requerimientos de esta clase es que usen el gestor. Entonces eso les va a afectar en la nota y se va a ver incidido en los demás avances. Todos sus compañeros están utilizando y han seguido algunos de los lineamientos que yo les estoy dando. Si no, que Noelia lo haga. Bueno, en ese caso, doctora, la verdad es que a mí me pasa igual. La diferencia es que yo sí la mandé a arreglar porque tenía otros problemas, mi computadora. Es que mire, el gestor académico necesitan ustedes que liberen la memoria, una. La otra es que le agreguen un poco más de memoria. Y también tiene que ver la computadora. Puede ser que ya la computadora ya llegó. ¿Desde cuándo tienen la máquina? Porque eso también es otra limitante. 2016. Uy, hace tiempo, yo cuando Sí, antes de eso, graduarme del colegio. sí, eso es. La máquina ya venció su Sí, vida por útil. bueno, en sí no es lo de la memoria, porque puedo ingresar un disco duro. El problema se llama la RAM, el procesador de la computadora no es Sí, era procesador. muy bien, entonces no va a Sí, procesar muy bien un programa de tan sí. magnitud y de tanto de año muy reciente. Viejo, sí, y muy viejo también, en el caso de ustedes, porque la computadora es un poquito viejita. Tienen que buscar la manera de cómo resolverlo, porque el trabajo de citar y todo eso se les va a dificultar si no usan el gestor. Lo tendrían que ir haciendo manual. Es como cuando se utilizaban antes las máquinas de escribir, ¿se acuerdan cómo eran? Con los dedos y uno le presionaba así, ¿verdad?
y todo era bien manual. Con la computadora uno ordena automáticamente, tiene otra facilidad, así el gestor le facilita. Entonces, eso les va a crear mucho problema para poder presentar sus avances. Yo recomiendo que busquen una forma, encuentren la manera de cómo resolver, porque eso sí ya no sé cómo yo resolver. Yo les estoy dando algunos elementos que les pueden servir, pero siempre va a estar la rúbrica con el gestor académico. Si se fijan ahí indica gestor académico. Y entre más vamos avanzando, mayor es la exigencia, porque tienen que ir con las citas. Y las citas, ustedes no les va a dificultar irlas ingresando manualmente, las pueden ir ingresando, pero les va a llevar más tiempo. Entonces ustedes deciden. En las normas APA ustedes tienen que considerar este documento para irlo haciendo, independientemente utilicen el gestor o no lo utilicen. Entonces, cuando ustedes hacen, por ejemplo, como no lo están haciendo con el gestor académico, tienen que indicarle dentro del documento los márgenes, el tipo y tamaño de fuente, el interlineado, el encabezado, los subtítulos, títulos, el interlineado de párrafo, la alineación de párrafo la tienen que poner manualmente. Eso ya lo van a tener que hacer ustedes de manera personal, ahí en Word. Lo que hace el gestor académico lo hace él directamente. Solo le dan la aplicación de normas APA séptima edición y se fijan que vayan todas las indicaciones y ya queda para el documento. En caso de ustedes tienen que ingresarles toda esta información. Igual para las citas. Vamos a ver a qué me refiero con citas, porque las referencias, cuando nosotros lo hacemos en Word, por ejemplo, me voy a ir a dejar de compartir. Vamos a irnos al documento, ¿sí? El documento que ustedes tienen. Por ejemplo, estamos viendo, ¿verdad? Sí. Muy bien, ustedes ven aquí las referencias. Aquí ven el tipo de cita y va a la fuente, aquí aparece, ¿sí? Por eso yo sé que ustedes lo hicieron. Entonces, cuando usted agrega una nueva fuente, ¿verdad? Tienen que ir viendo fuente por fuente y van agregándola de acuerdo al párrafo que van haciendo. Mientras que allá con el gestor van exportando e importando. Entonces, por ejemplo, si es un artículo, es diferente la fuente. Igual para la cita, ahí se lo va dando. Pero tendrán que irlo agregando de manera manual e independiente. E irlo ingresando uno por uno. Igual tienen que ingresar lo que va a ser, lo que corresponde al diseño, a lo que van ustedes a ingresar, por ejemplo, al párrafo, ¿verdad? A los márgenes, ¿verdad? A los interlineados, lo van a tener que hacer manualmente y dejarlo dentro del documento. Y tienen que hacerlo bajo las normas APA, que no está. Entonces, esa es la distinción que yo quiero dejar clara, ¿verdad? En lo referente aquí hay un tipo de cita. Este tipo de cita es textual. Si es textual, quiere decir que deben añadir la página. Eso lo deben hacer manual también aquí, con la fuente. Añadirlo allí con la página, si es textual, que puede ser libro, tesis, artículo, monografía, no sé. Entonces, ustedes tienen que ir identificando eso. Lo mismo para esta cita. Aquí agregar la página. No sé si es texto, artículo, tesis, no sé qué es. Tienen que agregar la página. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que aquí, por ejemplo,
Aquí dice que Honduras es uno de los países donde se produce el curil. Aquí se produce, pareciera como que lo estamos produciendo de forma controlada o que se está comercializando, pero en realidad es el ecosistema, pero hay un lugar propiamente que produzca, así como en Asia, en otros países que están produciendo de manera controlada el curil. Pregunta. Ramón, Noeli. Creo que fíjate donde hay producción de Anadara. Estuve platicando un rato con el profesor Roberto y con un amigo en el lado del Salvador. Bueno, entonces aquí usted tiene que colocar que es en el lado del Salvador donde se produce y tiene que colocar comunicación personal. Sí. Porque También me dijeron que la mayoría de información acerca de Anadara, me dijo el profesor Roberto que la mayoría de información es hecha en ese lado del Salvador y Nicaragua. Así es. Entonces usted tiene que colocar la fuente y la fuente de esta información que no es Honduras, sino que es El Salvador, tiene que colocar la cita, que es la comunicación personal con el doctor Roberto. No va a ir en referencia, porque las normas APA séptima edición le indica que si está en comunicación personal, aquí como cita, no necesariamente la tiene que incluir como referencia, con solo la coloque como cita. Entonces aquí tiene que modificar esa información porque hizo un parafraseo, pero no cita. ¿Qué es un parafraseo? Vamos a ir a esa parte, que es la que yo quiero mostrarles. Aquí hay citas parafraseadas. Usted se va a la página 34. Por eso tienen que tener esto como su Biblia. Es que este documento es importantísimo para desarrollar la estructura del documento. Yo se lo digo. Entonces, nos vamos a la página 34. Miren, y aquí está lo del formato que les decía. Miren, ahí están los tipos de letra, ¿ves? Ahí está todo lo que tienen que considerar para el documento. O sea que lo tienen que hacer manual. Esto les va a llevar más tiempo. Entonces, fíjense bien. Las citas. Aquí, la cita normalmente, ¿verdad? Va con el apellido, el nombre, coma, el año y la página, ¿verdad? Dependiendo de la fuente. Hay citas textuales. ¿Qué son citas textuales? Ustedes tienen que ir y las citas parafraseadas, que es lo que quería mostrarles. Si usted se va aquí a la cita parafraseada, se da clic aquí. Se utilizan las ideas de un autor, pero no son propias del escritor. ¿Entendieron? O sea, ustedes están utilizando las ideas de un autor, pero no son suyas. Entonces, por eso deben citarlas, porque si no las citan, están cometiendo plagio. ¿Me comprenden? Ramón y Noemi. Sí. Entonces, hay bastante parafraseo dentro del documento. Eso quiere decir, como lo que les mostré en ese párrafo, esa información que le proporcionó el doctor, que no está completa ahí, debe de mencionarse la cita, que es comunicación personal, pero ustedes tienen que irse a ese documento y ver cómo se cita comunicaciones personales, porque ahí está en el documento. Tienen que leerlo y colocarlo, porque su profesora se va a dar cuenta. En el siguiente, segundo avance, yo voy a revisar las citas. Voy a revisar que todo esté ordenado y que lo que ustedes me colocan de referencia estén dentro del documento citadas. Y si hay parafraseo, deben citar. ¿Cómo vamos? ¿Me van comprendiendo el nivel de complejidad que vamos? Tienen que dedicar un poco más de tiempo. Ramón, Noeli. Por los momentos, sí.
Sí, de verdad. Miren, no tienen que preocuparse porque el problema no es la cantidad de cosas que tienen que hacer. El problema es que tienen que dedicar tiempo. No vean el obstáculo, vean el tiempo y lo que van a aprender. Normalmente las personas vemos los obstáculos, pero no vemos los logros y las oportunidades. Entonces, cuando nos concentramos en el logro y la oportunidad, es más fácil sobrellevar lo que vamos a emprender. Entonces, a eso me refiero. Entonces, nos vamos otra vez a las normas, ¿sí? Si ustedes se fijan aquí nomás, el enlace también les da, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ir ingresando a los enlaces donde les da los ejemplos específicos. Vamos a ir nuevamente a la página 34. Aquí. Me adelanté mucho. Por ejemplo, miren, aquí aparece cómo citar leyes y documentos legales, cómo citar entrevistas, miren. ¿Se fijan? Cómo citar periódicos, miren. Cómo citar tesis, cómo citar páginas web, cómo citar revistas, miren. Todo está aquí. Es lo que tienen que tomar tiempo para eso. Tienen que dedicarle a la clase si quieren aprender. Y no tienen que enfocarse, es que llevo otras clases. Sí, yo tengo otras clases, tengo otros estudiantes, pero no debo enfocarme en los obstáculos. Debo enfocarme en lo que voy a aprender y en lo que voy a mejorar como profesional. Entonces, aquí lo mismo, miren cómo citar libros. ¿Se fijan? Ramón y Noelia. Sí, estamos viendo. Sí, ¿Están viendo, verdad? Bueno, entonces lo mismo acá, miren. Se van al formato donde están las referencias y aquí arribita nos vamos otra vez aquí a los tipos de citas. Miren. Aquí va, miren las citas parafraseadas, citas narrativas o citas de paréntesis, basadas en el autor, basadas en el texto o contenido. Miren, y les muestra los ejemplos, ¿sí? Entonces, es muy importante las recomendaciones que están aquí, deben leerlas, para que lo vayan haciendo poco a poco. Ustedes lo que tienen que ir haciendo es, yo les dije a ustedes que si ustedes querían, yo les podía armar los enlaces para que ustedes dos trabajaran, por ejemplo, si no tienen opción o si pueden hacerlo en media hora con un enlace Zoom. Porque de esta manera ustedes pueden trabajar en equipo e ir armando. ¿Cómo creen que, por ejemplo, les voy a mostrar este trabajo para que ustedes vean, para que no se pongan preocupados? Les voy a mostrar un trabajo que hicimos con el licenciado Ronnie y que estamos presentando de la jornada de innovación para que vea que también su profesora hace otras cosas, no solamente está impartiendo clases. Entonces voy a abrir este documento y se lo voy a mostrar. Miren. Este documento de experiencia virtual guiada del acuario marino de tela, miren. Aquí van las citas, miren. Pero como es un documento normal, no va y va. ¿Se fijan? Entonces, todo esto, la figura, cómo va con las normas APA, ¿se fijan? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, su profesora también hace documentos como ustedes, les está enseñando porque sabe hacerlo. Entonces, lo que quiero yo mostrarles es que hay que dedicar tiempo, se hace una reunión Zoom. Los dos vamos trabajando, pero vamos adelantando, nos distribuimos y de ahí nos reunimos para ir armando y estructurando mejor el documento. ¿Verdad? Y luego trasladando. Entonces, lo que yo quiero que ustedes sepan es que es un trabajo que debe ser en equipo, no solo a una persona, deben trabajar los dos y deben de ver cómo se van a distribuir. Pero lo que sí tienen que hacer a la par, como lo hace su profesora, es ir con las normas APA. Porque si no, no va a poder organizarse el documento.
No sé si me doy a entender, joven. Sí, Ramón, Sí. quiero verles las caritas. Veámonos las caritas, Ramón y Noelia. Muy bien, gracias. Entonces, es importante que vayan con esto, ¿verdad? ¿Verdad? Que vayan utilizando las normas APA y viendo cómo van las citas y cómo van las referencias. O sea, que tienen que ir paso a paso, ¿verdad? Paso a paso. Bueno, ya he explicado esta parte, ¿verdad? Vamos a la siguiente. No sé si tienen alguna duda hasta acá. ¿Tienen alguna no. duda hasta acá? ¿No? No, por ahora no. Bueno, muy bien. Entonces vamos a la siguiente etapa. ¿Qué voy a hacer de entrega en el segundo avance? Es una gran pregunta. En este segundo avance, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, para la entrega del segundo avance, nosotros como estudiantes debemos modificar el primer avance con toda la retroalimentación que nos dio la profesora, ¿verdad? Todo lo que acabamos de discutir. Y debemos completar las bibliografías. ¿Por qué? Porque para el segundo avance son 60. Pero esas 60 no deben ser solo porque las enlisto. Es porque 30 de esas bibliografías deben estar contenidas dentro del documento como citas. ¿Me están comprendiendo, joven? O sea que deben haber 30 citas diferentes dentro del documento que estén contenidas dentro de la referencia. ¿Ya? ¿Jóvenes? Sí, Muy bien. ¿Cuántas páginas comprende el marco teórico? 3 páginas y 2 de antecedentes. ¿Sí? Aquí está. Deben leer estos enunciados que ya fueron evaluados y que ya están explicados en la primera unidad, ¿verdad? Que conlleva el marco teórico. Vamos a verlo de una manera aplicable. ¿Qué consiste el marco teórico? Cuando yo tengo claro ya mi planteamiento del problema, mis objetivos, mis preguntas, mi justificación, entonces empiezo a redactar el marco teórico. Antes no. O sea que deben de modificar lo anterior para mejorarlo y luego empezar el marco teórico. Como el trabajo de ustedes tiene que ver con la producción, dice. El nombre del proyecto es producción de purila, nada, no es, será producción de purila. Ustedes lo que quieren es producir, no es lo que quieren ver es la situación, problema que está pasando. ¿Qué es lo que quieren ver ustedes? Es producir, ¿verdad? De manera artesanal. ¿Qué es lo que quieren? Pues vamos a ese punto. Ajá, Ramón y Noelia. Ustedes lo que quieren es evaluar esa producción en una zona específica de Cedeño. ¿Dónde la van a evaluar? ¿En qué estero? Jóvenes, necesito que hablen porque si no, de nada sirven las explicaciones que yo les haga. Tienen que participar para que yo pueda apoyarlos. ¿Me están escuchando? Noelia, Ramón. Sí, doctora. En sí, bueno, el tema que usted nos dio se llama producción de moluscos, entonces nosotros tenemos que hablar acerca de una producción. Obvio, ¿verdad? Es evaluar la producción, eso es. Yo les di el Bueno. tema. No, ustedes fueron los que la plantearon. Yo no les di el tema.
Ustedes escogieron el tema, recuerden. Sí, o sea, pero usted Ajá. puso ahí la producción moluscos, era. Ajá. Sí, exacto. Pero ¿qué es lo que van a hacer? Van a evaluar si se produce en un determinado lugar, cómo es. Sí, ¿verdad? Así es. Así entiendo yo que es evaluar esa producción, el cultivo de ese molusco en un determinado lugar. Porque la zona de sedeño es muy amplio. A eso es que voy la pregunta, Ramón. Ah, ¿Ya me está tenemos que entendiendo? especificar un punto exacto, entonces. Sí, exacto, porque el sedeño es muy amplio. Puede ser que ustedes determinaron en su búsqueda de información o las conversaciones que hicieron con algunos locatarios de sedeño que hay ciertas zonas donde no se está produciendo, que hay un problema. Entonces ustedes quieren evaluar esa situación y producir o evaluar qué está sucediendo ahí. Entonces por eso les pregunto, ¿dónde van a hacer la producción? Si lo que quieren es producir. ¿Dónde exactamente el sedeño? Esto no lo habían pensado. No, la verdad no habíamos pensado en eso. Muy bien. Entonces, es muy importante que consideren esa parte, evaluar, ¿verdad? La producción del cultivo de anadara tuberculosa, que lo tienen que colocar en cursiva, ¿verdad? Ahí. En la zona o en el estero o en el punto o en la zona específica. Tienen que especificar qué zona de sedeño, porque el sedeño es muy amplio. Entonces tienen que definir dónde, ¿verdad? Eso. Y luego ahí van a definir los otros objetivos específicos en base a eso, ¿verdad? Porque ustedes van a evaluar el crecimiento, van a evaluar ese cultivo en la producción o van a evaluar la producción, ¿verdad? Pero tienen que definir qué lugar específicamente. Bueno, como lo que van a hacer de objeto de investigación, ¿cuál es su especie objeto de investigación? La nadara tuberculosa. Excelente, Noelia. Entonces, nos vamos aquí a esta parte, que es lo que yo quiero mostrarles. Aquí los jóvenes hicieron, el estudio de ellos trata esto, efecto de vidrio en la producción de litopenao banamey en el tanque de membrana. ¿Se fijan? Entonces, cuando van al marco teórico, van a hacer una descripción biológica de la especie. Eso mismo van a hacer ustedes. Van a describir la biología y hábitat de Anadara tuberculosa y deben citar. Por eso, en el segundo avance son 60 bibliografías y 30 son las citas que deben estar contenidas dentro de este documento. 30 diferentes. No 30 veces repetidas, ¿verdad? Una, sino 30 diferentes. Entonces, se coloca el párrafo con las citas, ¿verdad? Mire la página, mire, la fisiología, la ecología, si es el caso, la taxonomía, mire, la fuente, la ilustración y luego vidrio. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer producción, entonces tienen que definir producción, ¿verdad? Tienen que definir las otras palabras que tienen que ser tasa de crecimiento o sobrevivencia. No sé si lo van a hacer en camas, no sé qué método van a utilizar para producirlo o para evaluar. Si lo van a hacer en un estero, que sería lo más correspondiente, ¿verdad? Lo más adecuado, hacerlo en un estero, en un lugar. Y definir todos esos conceptos que están relacionados, palabras o términos relacionados con su investigación. Miren, como este caso. Es importante que hablen con el doctor Roberto para que les proporcione alguna literatura específica de moluscos. El estrés que puede causarse y luego los antecedentes son a nivel internacional y luego a nivel de Latinoamérica y Centroamérica. Aquí está al revés. Aquí colocaron a nivel de Latinoamérica y Centroamérica y luego
colocaron a nivel internacional, pero siempre se estila que a nivel internacional y luego a nivel de Latinoamérica y Centroamérica. Entonces, van a colocar extractos de los artículos que tengan que ver con el tema que ustedes seleccionaron de investigación, o título o investigación que ustedes seleccionaron, específicamente y citarlo. De julio 2017 a julio 2021. En tal sentido, que vayan las citas y la información. O sea, que en marco teórico todo debe ser citado, pero no por una misma fuente, ni por una misma cita. Estamos comprendiendo. Es como que ustedes, por ejemplo, utilicen como fuente solo esta revista. ¿Sí? Y solo de esta esté citado. No puede ser porque son 60 bibliografías. Deben buscar bibliografías que puedan citar la información y que pueda estar contenida dentro de su documento. No sé si hasta aquí estoy clara o me han comprendido. ¿Joven? Sí, todo bien, doctor. Muy bien. A nivel de país son todos aquellos artículos que se han realizado conforme a esta temática. Igual lo deben citar, pero tiene que estar comprendido en el periodo entre julio 2017 y julio 2021. Son artículos científicos y textos. Son 3 páginas del marco teórico y 2 de antecedentes. Esto hasta aquí viene el segundo avance. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Jóvenes? De mi parte, no. Ramón. Explíquenos los antecedentes, doctora. Bueno, de los antecedentes corresponde a todos los artículos científicos que están vinculados con sus temas de investigación, o sea, que tienen que ver con la producción de anadara tuberculosa. Eso es lo que quiero decir. Que estén comprendidos de julio, el mes de julio 2017 a julio 2021. Todos los artículos que fueron publicados durante ese periodo comprendido de julio 2017 a julio 2021 pueden ser utilizados dentro de antecedentes, tanto artículos científicos como tesis. Únicamente. ¿Por qué? Porque son publicaciones específicas relacionadas con ese tema que ustedes seleccionaron. Ahora sí, vamos. Correcto, correcto, ahora sí. Gracias. Ahora, deben citar toda esa información. ¿Verdad? Deben citar. Si se fijan, aquí hay un interlineado, miren. Ese interlineado es de 1.5. Es el espacio que existe entre una oración y otra. Eso es lo que ustedes tienen que indicarme en su documento. Y el margen, ¿sí? Es 2.54 en ambos espacios. Eso lo da el gestor. Por eso se ve así el documento. ¿Bien? Así se ve por eso. Esa es la ventaja de usarlo. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Algo que necesiten agregar? Vamos a ver otra cosa para finalizar ya. Si logran apreciar, esta guía deben de descargarla. ¿Por qué? Porque es la guía para el segundo avance. ¿Cuáles son las indicaciones fundamentales para el segundo avance? Portada, tabla de contenido, caracterización general, planteamiento de problemas que lo deben de redactar nuevamente y citar. Preguntas de investigación y objetivos que deben otra vez y mejorarlos. La justificación, redactarla nuevamente. Y el marco teórico, marco conceptual y antecedentes deben redactarlo. Este no está redactado. Son 60 bibliografías.
Deben usar el gestor Citavi con las normas APA séptima edición y deben tomar en consideración que son 2 páginas de antecedentes y 3 de marco teórico conceptual. Se debe entregar el segundo avance con las correcciones del primer avance que se realizaron en la retroalimentación por parte de la docente. Lo entregan en Word y de esta forma. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Doctora, solo del segundo avance son 60 bibliografías, solo del segundo. Sí, porque se supone que ustedes debieron haber ingresado 30 en el primer avance, entonces solo les restan 30. Pero si no las ingresaron las 30, tienen que completar las 60. O sea que por todo entre el 1 y el 2 son 60. Así es. Está bueno. ¿Sí? Estamos entendidos. Son 60 por el primero y el segundo. O sea Sí. que añaden 30 más, eso es todo. Correcto. Pero deben considerar 30 citas diferentes de las 60 bibliografías. O sea que no es que me van a poner 30 citas en el documento y es la misma fuente, toda la información. No. Las citas deben ser distintas, de diferentes fuentes. Hasta aquí hemos comprendido. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? ¿Algo que agregar? Con respecto a la asesoría del profesor Roberto, está algo complicado con él, porque tiene bastante problema. Bueno, a mí, por cierto, a mí me da una clase y no hemos recibido clase esta semana porque él no ha tenido tiempo. Ya. Bueno, lo que podríamos hacer en ese caso es que tal vez le hagan preguntas puntuales al doctor Roberto. Tal vez no van a estar directamente con él en una reunión, pero puede hacerle preguntas específicas que él le pueda responder. Por ejemplo, le puede decir, doctor, ¿usted conoce algún autor en su doctorado que sea especialista en moluscos? Es una pregunta específica, Ramón. No sé si me comprende. O sea, desarrolle 3 preguntas específicas que le van a contribuir para su entrega. Entiendo. De manera que él puntualmente le apoye en eso. ¿Estamos claros? Sí, comprendí. Eso es lo que tienen que hacer. Ustedes tienen que buscar estrategias. Eso es lo que yo hago, busco estrategias. Por ejemplo, yo les hago una distribución de los horarios, no porque tenga tiempo de sobra, no, porque tengo que hacerlo y me organizo. Entonces vengo y les doy los horarios. Ustedes deciden cuáles son los más adecuados para ustedes. Y ustedes eligen su horario. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer, buscar la estrategia con el doctor, haciéndole las preguntas específicas, porque no va a tener tiempo, pero ustedes van a hacer las preguntas específicas. ¿Ya? Sí. Muy bien. ¿Noelia? Sí, todo bien. Muy bien. Entonces, bueno, lo que sí tienen que tener claro es que hasta el viernes 29 de octubre van a entregar su segundo avance. No dejen dormir este trabajo. Vayan trabajando desde ahorita. Vayan organizando la información. Ya anotaron las cosas que dije. Ya las tienen la retroalimentación. Imprímanla y pónganle un lugar cercano para que la tengan clara en el momento cuando van mejorando su documento. Busquen ver si pueden solucionar lo de la situación de gestor citable
Y si no, pues entonces van a tener que entregarlo así, pero eso en la rúbrica va a afectarlo, porque la calificación va con el gestor. Eso no lo puedo modificar. Entonces ustedes deciden, ¿verdad? Porque para eso sacan toda esta capacitación para que ustedes puedan usar un gestor académico. El problema es que son muchas limitaciones que se presentan ahora. Pero ustedes traten de hacerlo, si lo hacen manualmente y lo hacen bien, el trabajo se va a ver bien y va a ser calificado como debe ser, ¿verdad? Pero tienen que hacer todas las indicaciones que les dije, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien, Noelia, Ramón. Sí. Sí, Bueno, muy bien. Entonces nos quedamos hasta acá. Durante doctora, la semana, sí, dígame. las referencias que hicimos en el primer avance, tenemos que modificarlas también. Sí, creo que hay algunas que hay un problemita. Qué bueno que me hace la pregunta. Vamos a ver ahorita. Hay algunos problemas que yo vi en el ingreso de la información. Si ustedes se fijan, es bien importante que, por ejemplo, aquí solo me aparecen las páginas. No puede ser que un informe deben, por ejemplo, en la referencia, voy a mostrarles lo siguiente. Ustedes van a insertar una cita, van a agregar una nueva fuente y hacen un informe, que no creo que haya sido un informe, debe ser un artículo científico o un artículo de revista. Si es un informe, como lo colocaron, ustedes tienen que mostrar todos los campos bibliográficos y ahí va el autor, el título, el año, la editorial, la ciudad, algo que no va ahí y ustedes no lo agregaron. Ciudad. Va el año que se consulta, el mes, el URL que es diferente al DOI, ¿verdad? El URL es este HTTP y el DOI aparece como DOI y debe agregarse si lo obtuvieron de DOI, que es un repositorio. Entonces, eso significa que ustedes no agregaron estos elementos importantes, por lo cual no se ve aquí contenido como informe. Entonces, es muy importante que todos los campos sean llenados para que su referencia aparezca completa. No sé si logré aclarar la duda. Por ejemplo, en artículo de revista, Noelia, mire, aparecen todos estos campos, mire, como obligatorios. Sin embargo, como todo es digital, es muy importante que agregue hasta las páginas, me indican, mire, hasta las páginas tiene que agregar, algo que no aparece ahí. Por eso es que le dije yo que la cita debe aparecer hasta con la página. Si ustedes extraen un párrafo de un artículo de revista, debe aparecerles la página y no aparece. En las referencias tampoco las páginas o la página específica donde obtuvieron la información. Entonces, se van al URL que es HTTP y el DOI que es el repositorio digital de fuentes primarias. Y esto es lo que tienen que ir haciendo. Para sección de libros, miren, para sección de libros todo lo que aparece es diferente. Cada campo es diferente, si te fijas. Y la forma como va. Si es artículo de periódico, miren. Miren. Hasta aparece el año, mes y día, se fijan, páginas. O sea que cada fuente les indica de forma distinta, ¿verdad? Cómo debe crearse la fuente y luego citarse. ¿Alguna otra pregunta? Cuando es un autor corporativo que decía ahí. Ah, corporativo, permítame. ¿A dónde? Varios, ¿será? No, ahí es donde dice autor aquí, abajo sale también una etiqueta donde dice, bueno, elija, digamos, el de sitio web, ahí sale autor donde sale autor, abajo también dice autor corporativo, arriba creo, está arriba. Ah, arriba. Ajá, sí. Autor corporativo, depende. Por ejemplo, si no aparece el autor,
el nombre de los autores, entonces se va a usted autor corporativo aquí, ¿verdad? Porque no le aparece. Entonces, en este caso, se edita. Tiene que editar, pero no sé por qué no aparece, no le permite. En documento web, al parecer, no indica eso. Debería de indicar, pero no sé. Bueno, entonces se va aquí. No le indica. Para autor corporativo, solo para algunas fuentes, sí. Por ejemplo, Creo que en sitio web se puede. un sitio web, a ver si el sitio web. Sí, el sitio web, sí. Para sitio web, sí. Entonces ustedes tienen que ir viendo para cada fuente. Irlo agregando y viendo cuál fuente les va a servir la información que van a extraer para poderla citar. Lo que sí tienen que colocar son los puntos obligatorios y los otros que tienen que ver con la consulta, cuándo las hicieron, porque es digital. Entonces tienen que irlo haciendo manualmente por cada fuente. O sea que no sé cuántas, permítanme, no. Yo creo que les conté para cada grupo. Tal vez aquí no les puse. No sé si ustedes completaron las 30. No sé si ustedes completaron. Sí, las completaron las 30, pero no se ve. Este merlo de obtenido del trifolio no es mío. Recuerden que no soy yo la autora, es la DICIT, es un autor corporativo. Aquí hay un error. ¿Me escuchan? Sí. Entonces tienen que corregirlo. Tienen que corregirlo porque miren, si vamos a la fuente, vamos al trifolio, esto más bien me puede crear un problema a mí. Ya les voy a mostrar. Esto lo hizo la DICIT. Miren, un modelo de proyecto de la Dirección de Investigación Científica y Posgrado, chicos. Miren, esta es la URL, miren. Y este es el autor corporativo. Entonces tienen que modificar, porque yo solo se lo subo al aula, pero no es mío. La UNAM, miren. ¿Dónde está la Dirección de Investigación? En la UNAM. Entonces tienen que modificar esta referencia. No sé si tienen otra pregunta, otro comentario o algo así. Aunque están ahí las 30, tienen que cambiarlas, muchas de ellas, porque les hace falta información. Solo colocan el URL y no colocan qué tipo de fuente, pues, si es informe, si es artículo científico, no se diferencia, solo se ve el URL. Quiere decir que les hace falta campos por llenar. Tienen que modificar todo eso. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No. Muy bien, Noelia. No. Bueno, entonces yo voy a subir esta videoconferencia en el transcurso de la tarde y noche, porque ahorita voy a subir apenas la de las 11 y tarda un poquito. Entonces después voy a subir la de ustedes, ¿verdad? Porque se tiene que convertir y hago dos procesos para convertirla, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí, está bien, doctora. buenas tardes. Igual, muchas gracias. Bendiciones, por favor, trabajen y el lunes nos estamos encontrando, ¿verdad? Ok, gracias, doctora. Nos vemos. Buenas tardes, Doctora. hasta luego, bye.